Bueno, un saludo nuevamente para las personas que no me conocen. Mi nombre es Juan Carlos Carvajal, miembro activo de Tu Familia Cristiana El Natán, un regalo de Dios a las naciones, aquí desde Bogotá, Colombia, también conocido en las redes sociales como Juancho Aconsejando Ando. Te invito a compartir este video de este nuevo estudio, a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones también. Bueno, por otro lado, vamos a reiterar nuestro tema para hoy, la segunda venida de Cristo. Hemos estado viendo varios temas acerca del Apocalipsis, ya estamos en la parte número 14 de la tribulación, del tema de la serie Más allá de la muerte. Ya hoy terminamos el tema de la tribulación y vamos a dejar pendientes unos temas que ya van fuera de la semana 70, que es donde inicia el milenio, luego el juicio del gran trono blanco y finalmente los cielos nuevos y la tierra nueva. Hoy damos cierre a la parte de la tribulación que tuvo 14 partes y es el capítulo número 5. Ya pasaríamos al capítulo número 6, que es el milenio. Ahora, es bien importante que tengamos en cuenta que vimos el Armagedón, que va unido a la segunda venida de Cristo, pero quise darle ese tema, te invito a que lo veas. Ahí está en nuestro canal de YouTube, también está también aquí en Face, del Armagedón, donde pues evidencia realmente cómo irrumpe nuestro Señor Jesucristo y de qué se trata cuando Él viene a la tierra e inicia con el proceso de salvación del pueblo de Israel que está en ese momento, y de esa guerra del Armagedón que puedes evidenciar allí en nuestro video anterior. Hoy vamos a enfocarnos más en la segunda venida de Cristo, de cómo fue anunciada, de las personas que de pronto aún no creen en su segunda venida o tienen por tardanza, muchos del pueblo judío que aún están esperando la venida del Mesías por primera vez, que aún no saben que ya vino y como Él dice en su palabra, pues a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora ya esta vez viene por segunda vez. Entonces, si estás allí anotando, si estás dando seguimiento a esta serie, pues vas a colocar la segunda venida de Cristo. Vuelvo y te digo, ligada al tema pasado de la guerra del Armagedón, porque pues realmente la guerra del Armagedón es la que se inicia en el momento de su venida. Como texto base vamos a tener Mateo capítulo 24, versículo 3 al 39. Vamos a iniciar leyendo el texto de corrido y luego vamos a desmenuzar con diferentes incógnitas y preguntas acerca del tema de la segunda venida de Cristo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, ojo y vista con esto que te voy a indicar. Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia, que ya lo vimos, y otra cosa es la segunda venida de Cristo. O sea, son dos eventos diferentes, pero que se concatenan dentro del mismo ciclo. Es decir, la aparición, la manifestación en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, que inicia su manifestación, inicia su manifestación con el rapto de la iglesia, donde Él viene, sus pies no tocan la tierra sino sobre las nubes. Él vendrá a llamar a su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos aquí viviendo. Entonces el uno se irá, el uno será tomado, el que no recibió a Cristo será dejado. Ahí inicia esa manifestación de la segunda venida de Cristo, pero no es la segunda venida de Cristo, es la primera parte de el inicio de su manifestación en la tierra, que es el arrebatamiento. Luego que lleva a su iglesia, viene el periodo de los 7 años que ya vimos de la tribulación, y luego continúa su manifestación con la segunda venida, que es donde ya Él viene aquí a la tierra y inicia la guerra del Armagedón, que ya la vimos, y viene a rescatar al pueblo y a la nación de Israel y a la nación que haya podido ser salva en esos 3 años y medio de los 7, donde se vino toda esa persecución al pueblo judío por el anticristo. Entonces, ¿soy claro en eso? Espero ser claro en eso. Entonces, sí, claro, que se concatenan, pero no se revuelven. El rapto
7 años luego de tribulación, entre los cuales de esos 7 está los 3 años y medio de gran tribulación, luego segunda venida de Cristo. ¿Listo? Pero es un ciclo igual de importante. Y es la manifestación de Cristo aquí en la tierra después de haber venido por primera vez hace más de 2000 años. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, por eso es que a veces se revuelven aquí las palabras, sobre todo en Mateo 24, dice, ay, pero es que aquí están uniendo la segunda venida de Cristo y luego dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. No, está manifestando en este texto las dos cosas, el rapto y la segunda venida de Cristo. ¿Listo? Pero vamos a leer hoy y enfocarnos solo o básicamente en la segunda venida de Cristo, no en el rapto, porque ya tenemos el video del rapto que tú lo puedes buscar en videos anteriores. Listo, teniendo en cuenta y habiendo dicho esto, vamos a Mateo capítulo 24, versículo 3 al 39. ¿Listos? Dice así su palabra. Señales antes del fin. Ojo, porque en este texto está todo. ¿Qué señales hay antes de que Él venga? ¿Por qué viene? Todos los secretos escondidos, que luego los vamos a desmenuzar, pero pues no voy a volver a leer porque para eso lo estamos leyendo de una vez como texto base. ¿Listo? Entonces igual tú puedes devolver el video cuando ya haya subido, si hay alguna duda, todo ahí está perfecto. Y recuerda, está subido también en mi canal, lo subimos por varias partes. La idea es expandir el evangelio por todo lugar. Entonces ahí podemos revisar después los videos si tienes alguna duda. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, comenzando por ahí. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy en Cristo y engañarán a muchos. Entonces, eso ya lo hemos visto y ya muchos vienen y dicen que son el Cristo y eso engañan a muchos. Eso ya lo sabemos y la gente se deja engañar, pero no son el Cristo. ¿Por qué? Porque las señales, los acontecimientos y la cronología bíblica no da para que sean el Cristo. Pero aún así la gente, como no estudia la palabra, pues se han creído que son el Cristo. Desde hace muchos años se están manifestando falsos cristos. Hasta el anticristo cuando llegue, que se va a manifestar también como el Cristo el elegido, que también va a engañar a muchísimos. Pero no son el Cristo. Por eso nuestro Señor lo advierte. Y ojo, porque está en letra roja, aquí en la versión Reina Valera, o sea que lo dice el Señor. Luego dice, el 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Qué está pasando ahorita? Guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Es decir, no te preocupes cuando estés escuchando yo también de las guerras, de que los cristos y de todos estos acontecimientos finales. Pues realmente oremos mucho, santifiquemos nuestra vida, pidámosle a Dios que estemos libres de no resbalar, pero que no, eso no nos turbe, que eso no nos quite el sueño, porque está escrito y dice la palabra. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún esto no es el fin. Así que no crea, como muchas personas dicen, ay, la pandemia, llegó al fin del mundo con la pandemia, ay, Ucrania llegó al fin. No, eso es principio de dolores. No nos turbemos, eso no es el fin todavía. Ahora, el 7, porque se levantará nación contra nación, ahí está, lo hemos visto en este siglo, y el reino contra el reino también. Habrá pestes, hay pestes. Habrá hambres, hay hambres. Habrá terremotos. En esta época los estudios sísmicos han detectado que como nunca antes hay terremotos. Entonces, bueno, en diferentes lugares, dice acá la palabra, en diferentes lugares está pasando. Ahí vemos que nos estamos acercando al tiempo de su venida. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores no es el fin del mundo todavía. Bueno, el fin de la tierra. Porque el fin del mundo llegará con Cristo. Es decir, acuérdate que es el mundo, el sistema que gobierna todo lo que vivimos. Todo. Desde las regiones celestes hasta acá, hasta la tierra. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre.
no ha pasado esto en todo este siglo y ahorita se acrecienta cada vez más, se acentúa más. Los misioneros, los videos de cómo mueren, toda la persecución de la iglesia y la persecución que vendrá para la nación de Israel después de que la iglesia también sea sacada. Entonces, bueno, muchos tienen por tardanza porque dicen, es que esto ha venido pasando desde hace mucho tiempo. Claro, no, esto ha venido pasando a causa del pecado hace mucho tiempo, pero es que mira cómo se intensifica, y cuando se intensifica lo escrito es cuando sabemos que el tiempo está cerca. Es como cuando está madurando una fruta. Ay, no, la fruta está ahí desde hace rato, pero ojo, porque es que esa fruta está madurando, hasta que va a llegar el día que va a estar completamente lista. Entonces sí, todo como la fruta, sí, han habido guerras, terremotos, sí, pero es que mira cómo está madurando la cosa hasta el momento que venga Cristo. Y ahí sí, ay, sí era cierto. Entonces, ojo con andar pensando lo que no es. Luego dice, muchos tropezarán entonces, pues claro, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entonces va a haber la pelea entre los mismos cristianos, entre los mismos conflictos, precisamente por este tema de la persecución, y muchos falsos profetas se van a levantar, y para completarla ahí sí es que van a engañar a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, porque si es que la maldad se multiplica a través de los tiempos, siempre la ha habido, pero es que ahorita se está multiplicando más, pues el amor de muchos se va a enfriar, porque la maldad hace enfriar los corazones, y si uno no está pegado a la fuente del amor, que el amor es el mismo Cristo, pues lamentablemente el amor se va a enfriar cada vez más, no solo de la humanidad, sino lo peor de todo, de la misma iglesia. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ojo, porque aquí no está diciendo que es que yo, digamos como tal, me voy a ir al mundo y voy a perder la salvación. No, una persona que no ha adquirido realmente el amor de Cristo en su corazón, pues lógicamente que no ha nacido ni de nuevo, pues ¿qué salvo va a ser? Aquí está diciendo que hasta el fin de los tiempos las personas pueden perseverar para conseguir la salvación. Y ojo, porque los tiempos finales a los cuales se habla de la segunda venida de Cristo, recuerda que el que está entrando a esa partida es ¿quién? El pueblo judío, la nación de Israel. Entonces el pueblo judío, cierto, que persevere hasta el fin, podrá ser salvo en medio de la persecución, porque este texto está dirigido al tiempo de la segunda venida de él, y su segunda venida de él está cronológicamente expuesta, aunque nadie sabe el día ni la hora, en la segunda semana de Daniel, es decir, en la mitad de la tribulación, es decir, en la gran tribulación. En cualquier momento, al finalizar la gran tribulación, es donde irrumpe nuestro Señor Jesucristo con el tema, como te digo, hacer la guerra del Armagedón, que se presenta cuando le quieren hacer la guerra a Dios, y él vence, y salvando a la nación judía. Y cualquier judío que persevere hasta el fin también será salvo. Con dificultad, sí, pero va a ser salvo. Cualquier gentil que en ese momento acepte a Cristo puede recibir salvación, sí. Difícil, sí. Si persevera hasta el fin, lo va a lograr. Entonces, ojo, ¿a quién va dirigido este texto? ¿Sí? Porque está hablando del tiempo de la segunda venida de Cristo, que es después del arrebatamiento de la iglesia. Luego, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Cuál es el lugar santo? El templo. ¿Cuál es la abominación desoladora? El anticristo, que ya vimos el anticristo. Entonces, si ves que estos textos que a veces utilizamos para nosotros, aunque toda la palabra es útil para redarguir, para destruir en sabiduría, pero está enfocado al pueblo judío en el momento de la gran tribulación, donde la abominación desoladora, que es el anticristo, estará reinando. Entonces, estos textos, cuando leamos, coloquémoslos se llama en la hermenéutica correcta, es decir, en los tiempos cronológicos correctos. Entonces, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿eso qué quiere decir? Que te está diciendo Dios, váyase y lea a Daniel para que entendamos en Daniel de qué estamos hablando ahorita aquí en Mateo. Y eso ya lo vimos en los videos anteriores, por eso mira toda la serie. Pero está diciendo básicamente que Daniel ya profetizó que el anticristo iba a venir a hacerse pasar por el falso Cristo,
restaurará el templo y luego dirá, yo soy el anticristo, mejor dicho, y va a sacrificar un cerdo y va a profanar el templo. Y ahí es donde la iglesia, el pueblo de Israel empieza a recibir persecución. Entonces, estas palabras son escritas para el pueblo de ese momento. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Como la iglesia ya fue sacada, pues ¿quiénes están siendo perseguidos? El pueblo judío. Entonces, por eso dice, los que estén en Judea, sí vamos captando el mensaje. Que a veces la palabra la tomamos para la iglesia, pero es para el pueblo judío, y otras que es para el pueblo judío, lo tomamos para la iglesia y viceversa. O sea, no, el contexto, toda la palabra es útil, vuelvo y digo, pero hay que saber qué está escrito para quién. Para eso existe esa herramienta de la teología que se llama hermenéutica. Entonces, aquí vemos claramente cómo se le advierte al pueblo judío: si están en Judea, huyan a los montes, corran, porque el anticristo lo está persiguiendo. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mejor dicho, dejemos de pensar en las cosas del mundo y huyan, porque viene el enemigo a perseguir. Esto es el preámbulo que Jesucristo en letras rojas está hablando de lo que se viene antes de que Él aparezca aquí en la segunda venida para venir a salvar al pueblo judío que en ese momento esté. Más hay de las que estén embarazadas o encinta y de las que críen en aquellos días, porque pues imagínate cómo va a ser de tremendo huir de la gran tribulación en ese estado de embarazo. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque pues tremendo. Porque entonces habrá gran tribulación. ¿Sí ves que estos textos son para la gran tribulación? Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si esos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por ejemplo, este texto, siempre que nosotros, a veces, y yo cometí ese error también, por eso digo que siempre sigamos estudiando. Uno decía, ay, estos días duran tan poquito, estos días cada vez son más cortos. Es que bien dice la Biblia que los días serán acortados, si no nadie sería salvo. Eso no tiene nada que ver. Esta palabra no es para que nosotros la comparemos con eso, como en el ejemplo que yo ponía, no. Se está refiriendo al momento de la gran tribulación. Si esos 7 años no fueran así de cortos, esos 3 años y medio hubieran sido 10 años, nadie podría salvarse en la gran tribulación. Entonces, si aquellos días no fuesen acortados en el momento de la gran tribulación, nadie sería salvo en el momento que estén predicando los 144,000 que ya vimos el tema, los 2 testigos que ya vimos el tema y que van a expandir el evangelio para que haya más personas salvas después de que la iglesia ya se haya ido y esté en ese momento es predicando los 144,000 judíos y los 2 testigos al pueblo judío y a los gentiles que hayan quedado de la gran tribulación, que hayan quedado en la gran tribulación, que no se salvaron y que no fueron raptados. Entonces en esos 7 años y medio, si esos días no hubieran sido acortados, ninguno de ellos podría salvarse. Pero a causa de esos escogidos, de los que Dios también predestinó judíos que se salvasen en esos 7 años, y aparte de los escogidos de los 144,000, por amor a ellos Dios dijo, esta tribulación no va a durar más. Entonces esos días fueron acortados. Entonces el 23, y mira cómo concatena todo. Entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, no le creáis. Ese es el anticristo, no le creáis. No le creáis porque es el anticristo. Porque se levantarán también falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales. Mira, en ese momento el falso profeta va a hacer una cantidad de señales, que eso va a engañar y va a ser como en la época de Moisés, que también convierte palos en serpientes, porque tienen el poder demoníaco del espíritu del anticristo en ese momento. Entonces van a hacer muchas señales. Y tú estás viendo este video, y ya nosotros como iglesia hemos sido sacados, y porque tengo fe, y la fe es la certeza y la convicción de lo que espero que es Cristo, de que Él viene por nuestra iglesia y nos saca por nosotros. Pero tú estás pasando por la gran tribulación y estás viendo un video como estos, no creas en esos cristos falsos. Y tampoco, iglesia, nosotros aquí en este momento creamos cuando nos digan que esto es el Cristo, que mira cómo hace, que mira esto. No, identifiquemos lo que es de Dios y lo que no es de Dios.
Harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Pero ojo, en este texto le está hablando a las personas que atraviesan los 7 años de tribulación, que van a engañar a esos escogidos para que en vez de irse bajo la predicación de la sana doctrina que se esté expandiendo en ese momento, se van a ir con las predicaciones del falso profeta que, direccionado por el anticristo, expandirá también con otros profetas para decir que no, que el elegido es el anticristo. Recuerda esto, ellos no lo van a conocer con el nombre de anticristo en ese momento, sino como un salvador, y se va a disfrazar de ángel de luz. Nosotros sabemos que es el anticristo, ellos no. Entonces por eso también para ellos en esos 7 años va a ser muy difícil poder creer que ese anticristo pues no sea ese Dios que se manifestó, porque le va a hacer creer a muchos gentiles que hay que perseguir al pueblo judío, porque ellos sí son del enemigo, pero que él como anticristo, pero recuerda, va a tener otro nombre, no sé cuál será, que él sí es el elegido, el Cristo, el escogido. Entonces por eso es que mucho gentil se va a ir en contra del pueblo judío a perseguir, y con soldados y la tecnología que haya en ese momento, al pueblo judío que haya quedado después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ojo con eso, porque si fuese posible, aún a los mismos engañarán escogidos. Y también esta palabra aplica para nosotros en otro contexto ya más espiritual de lo que sí pasa ahorita, donde nos quieren engañar. Pero entonces aquí está hablando enfáticamente es al pueblo de ese momento. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijesen, mirad, está en el desierto, pues no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Por donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, pues allí se juntarán las águilas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando hay una persona, un cuerpo muerto, allí se juntan las águilas. Entonces uno conoce que ahí puede haber un muerto porque hay una señal. Entonces prácticamente nos están diciendo, ojo, porque hay señales las cuales nosotros podemos decir, ok, ya pronto viene Cristo en su segunda vez. Y la primera señal o más importante que puedes tú tener es cuando alguien se siente y diga, restaure el templo, y la abominación desoladora que llama el anticristo, o sea, se siente allí a gobernar y muestre que puede hacer lo que ningún gobernante antes ha hecho en el mundo, entonces tú ya vas a saber que pronto va a venir Cristo allí a traer salvación al pueblo judío que en ese momento esté, después, vuelvo y digo, del arrebatamiento. Entonces, ¿qué dice el 29? Como ya tenemos esas señales, y esas señales ya han venido desde ahorita, y la mayor también señal es que la iglesia ha sido sacada y raptada. Entonces dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se está en plena tribulación, el sol se oscurecerá, wow, la luna ya no va a dar su resplandor como ahora, las estrellas caerán del cielo. Entonces viene todo ese momento de tribulación y las potencias de los cielos serán conmovidas, que esto va atado a los sellos, que ya lo vimos, a las copas y a las trompetas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ¿sí? Y entonces lamentarán las tribus de la tierra, todas las tribus, las 12 tribus, y quien no aceptaron a Cristo, lamentarán, pueblo judío, y verán, porque acuérdate que la iglesia ya no está, y dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Entonces aquí ahora dice, de los 4 vientos, desde un extremo hasta el otro, de la higuera prended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que Él está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estarán comiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca.
y no entraron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida de Jesucristo, es decir, del Hijo del Hombre. Hasta el 39 ahí nos da el panorama de la segunda venida de Cristo como tal después de los 7 años. Pero su primera manifestación, que también hace parte de su venida, que es el rapto, continúa del 40 hacia adelante, que es donde dice que habrán dos en el campo, el uno será arrebatado, pero ese tema no lo va a tocar porque ya lo toqué. Entonces lo que quiero que entendamos es que la segunda venida de Cristo y el rapto hacen parte del mismo compendio de la manifestación de Cristo por segunda vez aquí en la tierra. Con la diferencia de que la primera manifestación sus pies no tocan la tierra, o sea, está hasta los cielos, y Él nos arrebata. Y luego ya regresa con nosotros, su pueblo, y con los ángeles celestiales, a enfrentar la guerra del hombre del mundo, que es la del Armagedón, y a rescatar al pueblo judío que haya logrado ser salvo en el momento de la tribulación. ¿Listo? Entonces, como dice la palabra en Mateo 25:6, aquí viene el esposo, salid y recibidle, porque pronto viene. Entonces, un día los discípulos del Señor, dice acá en Hechos 1:10, se encontraban en el Monte de los Olivos y Jesús acababa de ascender pues al reino de los cielos en gloria, y los discípulos estaban allí con los ojos puestos en el cielo. Y oyeron una voz a su lado donde estaban dos hombres con vestiduras blancas diciendo: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Hechos 1:11. Entonces no es mentira, está anunciado en la palabra, Cristo vuelve por segunda vez. Recuerda, en el rapto y luego con nosotros a juzgar. Todo en un compendio, no sé de cuántos años, pero Él viene, pasan los 7 años y vuelve y regresa con nosotros. Eso hace compendio de lo mismo. Lo que no está claro es cuánto puede pasar del rapto a que inicie el primer año de la gran tribulación. Puede ser 6 meses, puede ser 1 año, pueden ser 2, o puede ser ahí mismo. ¿Sí? Pero eso es un mismo compendio que está caracterizado por su segunda venida, por su manifestación por segunda vez. Entonces ellos le recordaron, dice aquí el texto en Hechos 1:11, que Jesús pues había mandado a que ellos se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran poder de lo alto, ¿sí? ¿Recuerdas? Y los discípulos se dirigieron inmediatamente a la ciudad y allí continuaron en oración, en acción de gracias, hasta que todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Y desde aquel día todos los cristianos verdaderos, desde ese momento hasta el día de hoy, estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Primeramente nosotros como iglesia esperando el rapto, y la tierra esperando luego del rapto que Él se manifieste para hacer juicio en contra de las naciones de la tierra. Entonces, vamos a evidenciar bíblicamente que Él hizo una promesa, y si Él lo promete, Él lo ¿qué? Lo cumple. Cristo nos promete que Él vendrá por segunda vez. Dice en Juan 14:3. Juan 14:3. Y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré, ¿qué cosa? Otra vez, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Entonces, Él empieza a dar instrucciones de que yo voy a volver aún. Desde su primera venida ya estaban dando instrucciones para su segunda venida. Entonces tengamos en cuenta. Y como decía en Hechos 1:11, los dos hombres, Hechos 1 del 9 al 11, los dos hombres con vestiduras blancas dijeron que volvería. Y estos sin duda son mensajeros celestiales, y en aquella ocasión le estaban dando el mensaje directamente a los discípulos de que Él iba a venir. Vamos de todas formas a verificar. Recuerda, Hechos
1, 9 al 11. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 mensajeros, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así mismito, como ellos lo vieron ir al cielo, pues así mismito muchos le verán venir por segunda vez. Entonces, es una promesa ya sentada. Listo. Tercero, señales. Vimos señales en Mateo 24. ¿Cuáles son las señales? Pues bueno, exactamente no sabemos, vuelvo y digo, cuándo será el día ni la hora, ¿cierto? Pero pues Él nos dice en su palabra que hay muchas señales que van a ocurrir, como lo pudimos ver allí mismo en el texto de Mateo, donde vamos a notar varias señales que nos hacen ver y saber que ya pronto viene, no solo por su iglesia, sino luego por segunda vez a juzgar a las naciones de la tierra. Entonces, la gente está muy absorta en las cosas del mundo y es la primera señal que hay. Hasta la iglesia quiere ser consumida por el mundo para traer confusión a los que predicamos el Evangelio. Le pedimos a Dios que nos mantenga firmes, y si tú y yo queremos estar muy firmes, pues más bien entonces tengamos cuidado de no resbalar y de no caer, porque no estamos exentos. Más como en los días de Noé, la primera señal es que muchos estarán casándose, dándose en casamiento, y cuando vino el diluvio los sorprendió comiendo, bebiendo, jajaja, jijiji, jojojo. En el rapto lo mismo. En su primera manifestación, muchos jajaja, jijiji, cuando venga Cristo, ay, se fueron. Ay, yo no sabía. Ay, yo no estaba preparado como las 10 vírgenes. Luego, en la persecución de la iglesia, y muchas naciones estarán jajaja, jojojo, con el anticristo, que no sé cómo le llamarán en ese momento, cuál será su nombre del mundo secular. Pero que ay, que sí, que ay, que el gobierno y que el gobernante y las naciones de la tierra haciendo esto, y vamos a ir a hacer guerra en contra del pueblo de Israel, y nos juntamos todos para ir en contra de Israel, cuando jajaja es que viene Cristo por segunda vez con nosotros a traer juicio en las naciones, y que se tengan porque las copas de ira son duras. Su segunda venida. ¿Qué más podemos encontrar? La gente no se dará ni cuenta de los profetas reales ni verdaderos. La apostasía de la iglesia va a crecer, es decir, cada quien va a interpretar su palabra a su manera. Van a venir falsos cristos, ahí están las señales, ya las leímos, están pasando. Rumores de guerra y guerras ya está pasando. Terremotos, catástrofes, tsunamis, que los volcanes, que aquí el volcán ya está que se estalla, que sí, que no. Todo hace parte del principio de dolores. Ay, qué pestes, que la pandemia, que el COVID. Señales, hermanos, amigos, familia. Ahí están las señales, ¿cierto? Y el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensemos. Otra cosa importante es que el Evangelio será predicado a todo el mundo. En Mateo 24:14, como lo leímos ahorita, que es importante recalcar, dice que y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo quiero volver a leer específicamente ese, porque vemos cómo ahora, a diferencia de antes, que no había internet, y los que antes decían, ay, es que Cristo no ha venido. No, pero es que antes no había internet. Mira cómo ya ahorita las herramientas se van dando para poder ir generando cada vez más certeza de esa expectativa de su segunda venida. Y una de ellas es la predicación y expansión del Evangelio, que si no fuese por el internet como lo estoy haciendo yo ahorita, pues no tendría la rapidez y agilidad de que se expanda por todo el mundo el Evangelio.
Entonces no es casualidad, amigo, hermano, que me escuchas. Porque con todo el amor del mundo te digo que ya estamos en principio de dolores y esto se acerca al final. Que para nosotros todavía 20, 30, 50 años sean mucho. Realmente eso no es nada, eso ya es muy poquito. Pero miremos cómo se expande el Evangelio y esa es una de las señales más evidentes. El mundo será conocedor de la palabra de Dios y ya, entonces vendrá el fin. Ya cada quien escoge y decide. Habrá grandes acontecimientos, ¿cierto? Hambres, como esos rumores, no sé si tú estás en esa sintonía, de que en todo el mundo es la escasez, en todo el mundo es la locura, la apostasía de la iglesia, en todo el mundo es el hambre, en todo el mundo está todo muy caro, en todo el mundo los insumos todo está escaso. O sea, es en el mundo. Estamos viendo que ya pronto viene, porque como nunca antes ahora se ha intensificado muchísimo más que antes los sucesos, ¿cierto? Entonces, ojo, porque cuando los chulos, las aves de rapiña están volando mucho en círculo, yo las veo desde aquí, así lo vea allá a lo lejos, pero las alcanzo a ver, digo, allá hay un muerto porque están volando esos chulos. Entonces hay señales, hay un muerto porque la señal son los aves de rapiña. Entonces ahorita hay señales, ya las sabemos, hermanos, queridos amigos. No tengamos en poco, pronto viene Cristo. Cuarta señal, muchos apostatarán de la fe. Es decir, se tiene una fe y cuando empezamos a ver que los pastores, que los apóstoles, que los profetas, que los maestros que antes eran apasionados, pues ya no están tan apasionados, ya el que yo pensaba que era ya no es, y ya empiezan a hablar lo que no es, y a mostrar lo que no es, y a evidenciar cosas que no existen y que no son reales a través de fantasías humanas, de pensamientos humanos y de confusión que el mismo Cristo el mismo Dios entrega confusión a los hombres. Pues entonces estamos viendo que todavía más cerca se acerca porque está la apostasía. Se ve, se escucha como antes decían, ay, la palabra del Señor y con Cristo, y ahora ya dicen, ay, yo estoy dudando, como que esto no era, como que la palabra de Dios realmente no era tanto el camino. Yo pienso que no hay que ser flexibles con la gente. Ay, no, todos los homosexuales, mira, no quiero dar ningunos nombres, ni por supuesto juzgar absolutamente a nadie, pero he visto grandes ministros del Señor, que igual, pues yo los sigo admirando y todo, pero que ya están diciendo cosas que no dice la Biblia. No me las quiero venir aquí a dar de santo por mí mismo. Si hay algo de santidad en mí es porque Cristo con su sangre me la dan. Yo soy fallo, mejor dicho, Dios mío. Y Dios me restaura cada vez más. Y le pido a Dios que me ayude. Pero mira que todos los homosexuales van a ir al cielo. Iglesias que se llenan, predican, pues entonces el homosexual no va a querer arrepentirse nunca. Va a pensar que es normal. Y sí le va a creer a la ciencia que es una condición natural, que Dios lo envió así, cuando no es así. No, que los homosexuales sí. No tienen ningún problema. Van para el reino de los cielos así, con todo el homosexualismo. Cuando su palabra dice que ni los afeminados ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Al pastor que dice lo que no es? ¿O le creo a la Biblia, que está inspirada por el Espíritu Santo? No, que eso no hay ningún problema, entonces, que la condición de género, que si quieren tener relaciones sexuales con niños, eso no hay ningún problema, eso ahorita no. Entonces, ¿a quién le creo yo? ¿Al pacto sempiterno que Dios creó como es la familia? ¿A las religiones que no permiten que se casen? ¿Y por qué no crees que permite que se casen? Porque cuando no se casan, están dañando el modelo de familia. ¿Ves? Entonces, ojo con todas estas señales. Ojo con traer el mundo terrenal al plano espiritual de Dios, al reino espiritual, porque no tiene lo uno nada que ver con lo otro.
Y eso es la apostasía, ¿cierto? Déjame leer segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo, lógicamente, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el pecado y luego el hijo de perdición, que es el anticristo ya en los 7 años de tribulación. Entonces no nos dejemos engañar. En estos tiempos viene la apostasía y luego se remata después. Dice, nadie os engañe de ninguna manera. Él no va a venir sin que primero se manifieste la apostasía aquí en toda la iglesia y luego el pecado a través del hijo de perdición, que es el anticristo. Entonces, ojo, porque aquí está escrito que esto es señales de lo que está pasando y antes de que Él venga. Pregunta, cuando venga Cristo entonces por su pueblo primeramente y luego al final de la tribulación por el pueblo judío, ¿va a hallar fe o personas de fe aquí en la tierra? Mira esta señal tan tremenda que está en Lucas 18:8. Lucas 18:8. Mira, os digo que pronto les hará justicia, dice Cristo, porque está en rojo. Va a venir Él a hacer justicia en su segunda venida. Guerra del Armagedón, copas de ira, ya se manifiesta al final de la segunda semana de Daniel, de las 70 semanas de Daniel, es decir, la gran tribulación. Él viene acá a hacer justicia. Pero él pregunta, ¿pero cuando venga el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta. Porque la apostasía va a dañar tanto a las naciones, que será que habrá gente todavía en pie con fe. Pues que clamamos a Dios para que nosotros seamos parte del remanente, que sí tenemos fe, a pesar de fallas y errores, pero que nos mantengamos con fe. Amén. Y ojo, porque por la carrera loca de las riquezas, del poder, de la iglesia, de quien tiene la iglesia más grande, de quien mezcla la política con Jesucristo y con el reino espiritual, con el afán de mirar quién es más que otro y quién es más que el pastor y qué jerarquía tiene más el uno que el otro. La fe se va perdiendo y viene Cristo, y como no sabemos a la hora que vendrá, porque nadie sabe el día ni la hora, y que esa es la otra, que muchos dicen, que va a venir el tal de junio, que nada, mentiras, nadie sabe el día ni la hora. Solamente tú y yo preparémonos, estemos atentos a las señales, y como las 10 vírgenes, que habían 5 sensatas, seamos como las 5 sensatas, llenemos nuestras lámparas de aceite, para que cuando Él venga nos mantenga con esa llama encendida y nos pueda ver y nos llame a su reino. Entonces, ojo, otra parte, para que lo tengamos en cuenta. Ya sabemos las señales, ya sabemos cuál es su promesa, todo. ¿Cuál va a ser la manera en la que Él va a venir? ¿Cómo va a venir? ¿Eso va a venir en carro? ¿Va a venir en avión? ¿Va a venir celestialmente? ¿Cómo va a venir? Y eso lo evidenciamos también en Mateo 24. Entonces, si bien es cierto no sabemos todos los detalles claramente de su venida, pero la Biblia lógicamente que nos dice lo suficiente que nosotros necesitamos saber, porque no necesitamos saber más allá, porque por eso la fe es por el oír su palabra y no es por vista, pero tenemos lo suficiente para saber. Entonces ya vimos la primera manera, y como nos dijeron esos dos mensajeros que estaban en Hechos 1:9-11, de que para quién andamos mirando para el cielo. Tengamos en cuenta que así mismo como ellos lo vieron ascender al cielo, pues así mismo Él va a venir, ¿cierto? Vendrá acompañado de sus santos y de sus ángeles. De sus santos y de los ángeles. ¿Cuáles son sus santos? Pues de nosotros, la iglesia. ¿Por qué? Porque ya hemos sido raptados y Él vuelve con nosotros su iglesia, porque nosotros venimos a reinar con Cristo en el milenio y con los ángeles del cielo. Cristo mismo dice que Él vendrá en su gloria y todos los santos ángeles con Él.
allá donde vamos a mirar en Mateo 25, adelantico desde el 24, Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga, entonces la pregunta era, ¿cómo va a venir? Pues así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, entonces viene en su gloria primeramente, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Amén. Entonces, luego ahí explica el por qué los separaron unos de los otros, los que hicieron lo que Dios mandó y los que no hicieron lo que Dios obedeció. Los que nos acercamos a Dios como Abel, es decir, de la manera que Dios le agrada que le adoren, y otros que quisieron hacerlo a la manera de Caín, a su forma, y pues que no es la manera que a Dios le agrada. ¿Listo? Primera de Tesalonicenses 4. (14-16). Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Sí ves que Él viene con nosotros? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir a nuestro Señor en el aire, y estaremos siempre con Él, el arrebatamiento. Entonces, el arrebatamiento nos lleva, pero nosotros luego no precederemos, sino que volveremos con Él nuevamente, sea a los 7 años o en el momento ya que finalice la gran tribulación, y venimos con Él. ¿Listo? Entonces, esa es otra manera que evidenciemos cómo Él viene con nosotros. Ahora, Primera de Corintios 15. Verifiquemos. Primera de Corintios 15, 44. Dice: se siembra un cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, volvemos ya, no con este cuerpo, sino con el cuerpo espiritual que vimos. ¿Cómo será nuestro cuerpo transformado en uno de los capítulos anteriores? Ahí tú puedes ver cómo será nuestro cuerpo transformado bien clarito. Con ese mismo cuerpo vendremos. Entonces, los justos que vivamos, cuando Él venga, pues seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, y luego estaremos con Él para siempre, y regresaremos con Él, como ya estamos con Él para siempre, en su segunda venida, que es al tiempo después del rapto, poco, y luego a reinar juntamente con Él en el milenio. ¿Listo? Pero eso lo vamos a dejar para el otro tema. Bueno, lo que sigue, ¿cuál es el propósito entonces de su venida? ¿A qué viene? ¿Por qué? Entonces, vendrá primeramente a llevarse a los suyos. Juan 14, Juan 14, por favor. Juan 14, del 2 al 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, pues yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os preparé lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Ves? Él viene por nosotros, su iglesia. Viene luego también con nosotros a rescatar al pueblo judío que haya aceptado su salvación. Y viene a traer juicio, lógicamente, en las naciones de la tierra, que eso ya, pues, luego te digo, para que lo veas más desmenuzado, mira el capítulo anterior de la guerra del Armagedón. Entonces, la segunda cosa es, aparte que Él viene, primeramente lleva a su iglesia,
en la primera manifestación del rapto. Luego viene con nosotros a rescatar al pueblo judío. Tercera cosa es que viene a juzgar al mundo a través de la guerra que le quiere hacer el anticristo con las naciones de la tierra, que eso ya lo vimos en los capítulos del anticristo y del Armagedón. A hacer juicio y a derrotarlos en segundos en la batalla del Armagedón, que a mí esa parte entre comillas me da risa, que el ser humano pretenda que puede destruir a Dios con armas terrenales y con bombitas y con pistolitas. Por Dios. Pablo dice que cuando Cristo se manifieste desde el cielo, será en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni le obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, vamos por favor a Segunda de Tesalonicenses 1 del 7 al 10. Capítulo 1 del 7 al 10. Dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar ¿qué? Retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y en ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha creído entre vosotros. Entonces, amén. Entonces, tremendo, porque podemos evidenciar cómo nuestro Señor Jesucristo viene también a juzgar a las naciones de la tierra, ¿cierto? Entonces es impresionante cómo la humanidad todavía sigue pretendiendo creer que esto es una fantasía o que es un cuento de hadas, ¿cierto? Cómo se pretende tapar el sol con un dedo, sencillamente por miedo intrínseco que tenemos a ser juzgados. Pero sabemos que los que vivimos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dice Apocalipsis 19, 16. Apocalipsis 19, 16. Dice que cuando Él venga, haciendo alegoría, porque ya lo vimos, como te digo, en el capítulo de la guerra del Armagedón, que tiene una espada en su boca, con el cual destruirá las naciones, etc. Pero hay algo clave que debemos recordar, dice el 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando Él venga. En primera instancia vimos, en su primera venida, que Él vino como un cordero, dio su vida, dio su sangre, dio su corazón. Perdónalos porque no saben lo que hacen, trajo salvación. Han pasado mucho tiempo para que la persona, más de 2000 años, para que el ser humano, tú y yo, tengamos en cuenta esta verdad, creamos en su nombre y haya salvación para nosotros. Y entre tanto, han pasado tanto tiempo, el mundo ha creído que jajaja, que jijiji, que Hitler se rió y se burló del pueblo judío y que los ha perseguido y que más de 6 millones de judíos han muerto y la persecución de la iglesia, y que no, eso no pasa nada y eso se queda así. No. Va a llegar el momento donde Él viene primero, arrebata a nosotros su iglesia, luego viene por segunda vez con ese emblema, Rey de Reyes y Señor de Señores, donde ya no viene como ningún cordero, sino como el Rey, el León de la tribu de Judá, a juzgar a las naciones de la tierra. ¿Estamos preparados para encontrarnos con nuestro Dios, amigos e iglesia que me escuchas?
Pues bien, hemos visto las particularidades de su segunda venida de Cristo, que es la segunda venida de Cristo. Hemos visto la manifestación pues en dos partes, primeramente el rapto y luego al poco tiempo, ya que descienda directamente aquí a rescatar al pueblo judío que haya quedado, a las personas que hayan sido salvas, que muchos entrarán, como se evidencia en el Apocalipsis, que ya lo hemos visto por la predicación de los 144.000, de los 2 testigos, y a ganar la guerra del Armagedón, a mostrarle al mundo y a su sistema que no es como ellos dicen, sino como Él dice, porque Él es el Rey de Reyes. Entonces, viene ahora, cuando ya estemos reunidos todos, la iglesia, el pueblo judío, todos, a vivir 1000 años maravillosos en el milenio. Pero después de estos 1000 años, al final de los 1000 años, será soltado nuevamente por un breve tiempo el enemigo. Se manifestará y luego el juicio. Recuerda que él ya fue vencido, pero es necesario que todas estas cosas acontezcan y se cumplan. Entonces, pues bienvenido sea el tiempo de la gracia, de la gloria de Dios y de su segunda venida manifestada en el rapto, y luego que Él venga con nosotros juzgando a las naciones de la tierra, y que haya retribución, que haya vindicación de todo lo que el sistema mundano y el enemigo ha hecho y cómo ha dañado la creación santa y el propósito divino de Dios. Bendigo tu vida. Hasta aquí dejamos hoy nuestro tema. Luego continuaremos entonces el otro martes, si así Dios lo permite, para ir finalizando la serie Más allá de la muerte, y luego continuaremos con otra serie maravillosa, pero ya estamos cerca. Luego del milenio, recuerda, viene el juicio del gran trono blanco, viene nuevos cielos y tierra nueva, que no es el milenio, eso viene después, para vivir una eternidad bienaventurada con nuestro Rey. Entre tanto que estamos aquí en la tierra, vivamos de una manera santa y piadosa. Y tú que estás escuchando un video como este por primera vez y te preguntas, bueno, ¿y yo cómo puedo hacer parte de la familia de Cristo? Como decía aquí Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Él te dice que te basta que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino de la tierra con poder, vino aquí a la tierra con poder y gloria desde lo alto, y se manifiesta en tu vida y en mi vida. Si tú crees que Él es el Hijo de Dios, que murió y resucitó luego al tercer día, siendo 100% humano y 100% divino, porque nació de la Virgen María, pero también de la semilla del Espíritu Santo, Él dice, ahora confiésalo con tu boca y pídele tú mismo que Él entre a vivir en tu corazón. Si es así, déjame orar por ti en este tiempo, no importa la hora que estés viendo este video. Cierra tus ojitos y vamos a orar. Dile, Señor Jesús, yo reconozco que he sido pecadora y pecador, que te he fallado. Reconozco que he hecho mal, pero necesito salvación, necesito recibirte en mi corazón. Yo te pido que entres en mi corazón en esta hora y restaures mi vida. Te pido que mi nombre no sea borrado del libro de la vida, donde estamos inscritos los que hemos de estar en tu presencia toda la eternidad. Te pido que me perdones todos los pecados que he cometido, límpiame y entra en mi corazón, vive para siempre allí y pon en orden mi vida. Dile la verdad, yo no sé qué voy a hacer de ahora en adelante, pero sé que cuento contigo para lograrlo. Creo que a partir de hoy soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En el nombre de Jesús, amén. Si tú has hecho una oración como esta, déjalo aquí en el cajón de comentarios. Si estás en otro país, busca una iglesia de sana doctrina. Si estás aquí en nuestro Bogotá, Colombia, te invitamos a nuestra iglesia. Ahora déjame orar por ti, iglesia, familia y amigos. Padre, yo te pido por todos nosotros como iglesia, que estemos firmes, que no permitas que nuestro pie resbale, que no permitas la apostasía en nuestro corazón y en nuestra vida. Ayúdanos a ser realmente verdaderos creyentes, que apliquemos lo que predicamos, que enseñemos, que aprendamos cada vez más de tu palabra y expandamos tu palabra por todo lugar.
Clamamos por tu gloriosa venida, Señor, para que seamos la generación que sin merecerlo nos vayamos en el rapto sin conocer muerte. Pero esto solo lo sabes tú. Y que podamos volver contigo en la segunda venida tuya a la tierra. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tu amor, por tu misericordia. Te pido que nos des cada vez más entendimiento y luz sobre tu palabra. Y te damos gracias, porque si no fuera por ti, nosotros no sabríamos absolutamente nada de lo que hacemos de nuestra vida. Toda la gloria y honra ha sido y será siempre para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos dándote gracias. Amén y amén. Muchísimas gracias, queridos amigos, iglesia, familia. Gracias por conectarte también en tu canal de Juancho Aconsejando Ando, de la Iglesia Cristiana Natán también, Facebook, todas las redes sociales. Expandamos el Evangelio, continúa compartiendo estos videos. Y si tú estás aquí en Bogotá, te invitamos cordialmente a la carrera 3 a número 4332 Sur, Barrio La Victoria, a nuestra Iglesia Cristiana Natán, un regalo de Dios a las naciones. Tenemos servicio a las 9 de la mañana el domingo, ¿cierto? Donde podemos compartir juntos, así que ojalá podamos vernos. Y también los viernes cada 15 días en reunión de oración. Todos los días de lunes a viernes, hay una cita a las 7 de la noche aquí en nuestro devocional, exceptuando los martes, que es a las 7 de la mañana. Hoy es jueves, lo hicimos en la mañana porque no pude hacerlo el martes, pero siempre son los martes el devocional de estudio. Pero todas las noches habrá siempre devocional, para que tengamos en cuenta. Pero por hoy jueves este es el devocional. Entonces, gracias por acompañarnos. Recuerda, vive tranquila, tranquilo, feliz, porque Dios ha prometido estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y estamos en el año del reposo de nuestro Dios. Gracias y bendiciones. Gracias. Y suscríbete a tu canal y escríbenos en el cajón de comentarios. Bendiciones.